el día de hoy. Bueno, vamos a exponer sobre el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Y sus variables. Nosotros somos el grupo 1, como se puede observar en la pantalla, el cual está compuesta por pues, Alba López Nuri, Bruno Rodrigo Capcha Colchado, quien les habla Franco Joel Valdeón Rivera y mi compañero Bautista Zanabria Edson, ¿no? Bueno, en esta presentación, profesor, vamos a presentar más o menos el ciclo hidrológico del agua y sus variables, ¿no? Como primera parte tenemos como la imagen, cómo es el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Que es la parte de evaporación, condensación, la parte de aireación, ¿no? Y pues vamos a observar de acuerdo a cómo está surgiendo el ciclo, ¿no? Hasta inclusive estamos viendo el agua subterránea, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Seguido de esto, pues tenemos un antecedente, ¿no? El por qué ocurre este ciclo de agua, ¿no? Entonces, el antecedente, pues el ciclo hidrológico es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la biosfera, ¿no? La atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y lo que se denomina sistema climático, ¿no? Entonces, como podemos observar en la imagen, tenemos ahí atmósfera, también tenemos la parte geosfera, biosfera, litosfera y la hidrosfera, ¿no? Como podemos observar ahí. Entonces, todo esto hace que tenga un comportamiento, sea el comportamiento del ciclo de agua que de manera circular, ¿no? Que podemos decir. Y a partir de eso, pues, se dice que no, el agua en la Tierra puede ser almacenada en cualquier o de los reservorios siguientes, ¿no? Podemos ver la atmósfera, los océanos, los lagos, los ríos, los suelos, los glaciares y los campos de nieve y las aguas subterráneas, ¿no? Como hemos estado viendo en la primera imagen, ¿no? En este cuadro se puede observar el contenido del agua en la superficie de la Tierra, ¿no? Vamos a ver, pues, en ahí los reservorios que tenemos como los océanos, los océanos, que cuentan con un volumen, ¿no? De 1.370, ¿no? Y con un porcentaje de acumulación que es un 97.25%, ¿no? Y de sí mismo, ¿no? También tenemos ahí los glaciares que tienen un 29 y un porcentaje de 2.05%, ¿no? Agua subterránea de 9.5, de 0.6, 0.68%, ¿no? Y así tenemos, ¿no? Los lagos, los suelos húmedos, la atmósfera, ríos y biosfera, en la cual podemos deducir que el mayor porcentaje de acumulación está entre el océano, ¿no? Y lo resto, pues, que se vendría a ser un tanto el 3%, que ya sería, sugiere más que nada la parte del agua dulce, ¿no? Que está compuesta por glaciares, agua subterránea, los lagos, los suelos húmedos, la atmósfera, los ríos y la biosfera, ¿no? En relación a eso también pues tenemos la permanencia del agua en el periodo del tiempo, ¿no? Les va a detallar mi compañera Nuria, ¿no? Para que les dé un poco a conocer sobre esta parte. Sí, gracias compañero. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña exposición acerca de la permanencia del agua en el periodo de tiempo. Como podemos ver, hay varios reservorios de aguas, las cuales están divididos, se podría decir, en glaciares, cubiertas de nieve, suelos húmedos, aguas subterráneas superficiales, aguas subterráneas profundas, lagos y ríos. El periodo de tiempo de estos reservorios básicamente son en glaciares de 20 a 100 años, en las cubiertas de nieve de 2 a 6 meses, en la humedad del suelo de 1 a 2 meses y en las aguas subterráneas superficiales de 100 a 200 años. En las aguas subterráneas profundas se podría decir que en un periodo de 10.000 años. Como podemos ver aquí en las aguas subterráneas, tenemos un largo tiempo en promedio del reservorio de estas aguas. ¿Por qué? Porque estas aguas subterráneas, como su mismo nombre lo indica, están por debajo del suelo. Entonces, estas aguas pueden desbocar en ríos o en lagos o también se pueden quedar estancados y formar reservorios de agua, por eso que duran bastante tiempo. Ya. El ciclo hidrológico del agua y sus variables. Un pequeño concepto básico que nosotros podemos entender acerca del ciclo hidrológico del agua es que es un proceso de circulación del agua, el cual
está compuesto por distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de un lugar a otro y también cambia de estado físico, ya sea de un estado físico sólido a líquido, o sea, líquido a vapor, pero también hay que tener en consideración que eso no tiene como que un orden a seguir, ya que se podría decir que cada etapa es independiente a la otra. El ciclo puede comenzar por la evaporación, luego pasar por la condensación y finalmente pasar por la precipitación y por la filtración. Pero no siempre va a suceder en ese orden, sino que hay veces esto se puede alterar, puede empezar por la precipitación, luego pasar por la evaporación y por último la condensación. Entonces se podría decir que no tiene un orden específico para que se pueda dar este ciclo hidrológico del agua. Estas etapas que básicamente nosotros conocemos, porque se podría decir que hay muchas más etapas, vendrían a ser la etapa de la evaporación, la etapa de la condensación, la sublimación, la precipitación y las filtraciones de las aguas subterráneas. Le voy a dar paso a mi siguiente compañero para que pueda exponer. Gracias, compañera. Seguimos, vamos a empezar con el ciclo hidrológico del agua. Vamos a empezar con la evaporación del agua, que es un proceso físico por el cual el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso o vapor de agua. Este proceso tiene lugar sobre la superficie del agua a partir de una temperatura determinada y hasta que el espacio se satura de vapor. El proceso de evaporación del agua depende de la superficie del agua expuesta y del porcentaje de vapor en los alrededores. Cuanto más seca está la capa de aire superficial del agua, o lo que es lo mismo, cuanto menos esté saturado el aire. Al producirse la evaporación del agua, los enlaces se mantienen unidas, las moléculas con más energía se rompen y la temperatura del agua disminuye. Seguimos con el próximo proceso, que es la condensación. Es un proceso de cambio de estado de la materia en la que un componente que se encuentra en estado gaseoso pasa a estado líquido. La condensación se produce de forma natural, aunque también puede ser realizada artificialmente. Es importante destacar que en este proceso el elemento solo sufre un cambio de estado. En otras palabras, el mismo no pasa a ser otro elemento, sino que mantiene su mismo estado físico de la materia. Para que ocurra este proceso de condensación y el cambio de la materia de un elemento gaseoso a uno líquido, son necesarias ciertas condiciones de presión y temperatura. Cuando las condiciones ocurren en presiones cercanas al ambiental, se denomina condensación al tránsito. Cuando es un proceso forzado mediante el uso de una sobrepresión elevada, se denomina licuación o licuefacción. En la naturaleza podemos ver el proceso de condensación de varias formas. Un ejemplo de ellas es la lluvia, que es un fenómeno meteorológico el cual ocurre producto del inicio de la condensación del vapor de agua de las nubes. Otro ejemplo es la niebla, que presenta una apariencia similar a la de una o un conjunto de nubes que se presenta a una altitud baja en forma uniforme. Otro ejemplo, las nubes, que son masas de agua formadas por millones de gotas de agua y minúsculos de cristales de hielo suspendido. Y por último, el rocío, que es uno de los procesos de condensación naturales más contundentes de la naturaleza. Ahora les paso con mi compañero Edson para que siga. Bueno, les voy a explicar un poco más sobre la sublimación. La sublimación sucede cuando el agua que se encuentra en el estado sólido hace un cambio físico al estado gaseoso. Un ejemplo sería cuando los grandes glaciares que se encuentran en la Antártida empiezan a sublimar con la radiación del sol, pero de forma inmediata, sin darle tiempo a pasar al estado líquido. Justamente esto sucede en la parte más alta del Perú, en donde el hielo se encuentra a medianos espesores. La precipitación. La precipitación se da cuando los vientos trasladan las nubes de un lugar a otro y esta, por los cambios de la temperatura y presión, dejan caer gotas de agua acumulada en forma de lluvia.
Bueno, y la filtración es un proceso por el cual el agua que se encuentra en la superficie se filtra, bueno, debajo de la corteza terrestre que se encuentra dentro del suelo. Bueno, eso sería todo. Gracias.